Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 26 de febrero. El Mesías sufriente. Escucha el Salmo 22 y el Salmo 118, versículo 22. ¿Cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar? Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temáis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. Por ejemplo, el Salmo 42, el 88,
el 102. El Salmo 22 es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró con las palabras del Salmo 22, verso 1 en la cruz. Mateo capítulo 27, verso 46. El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo, a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían, es decir, su unidad sin parangón. Juan capítulo 1 versos 1 y 2, Juan capítulo 10 verso 30. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se enfrentaba. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 701. Las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso, en sus horas finales, a manos del pueblo. Con asombrosa exactitud, el Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre. Salmo 22, versos 1 y 8, Mateo capítulo 27, verso 43, y de los soldados que se repartieron las vestiduras de Jesús. Salmos 22, verso 18, Mateo capítulo 27, verso 35. Poco comprendía entonces el pueblo que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo para proteger sus cimientos. Salmo 118, verso 22. Sin embargo, el Mesías rechazado se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Mateo capítulo 21, verso 42. Hechos capítulo 4, versos 10 al 12. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 8. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en el agente del juicio. Isaías capítulo 8, verso 14, Mateo capítulo 21, verso 44. Jesús, en la cruz, pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible?